Hola, bienvenidos a nuestro podcast Efecto Mental, tu podcast en el cual hablaremos del efecto y el impacto que tiene el componente psicológico en tu rendimiento. Mi nombre es Arturo Velasco y soy psicólogo del deporte y me acompaña Mayra Moreno, que estaremos conversando del impacto que tiene el ámbito psicológico en el rendimiento deportivo y en el rendimiento en general, puede ser en lo laboral y en lo personal. Sí, seguramente si están sintonizándonos es porque o han escuchado hablar de la psicología del deporte o han quizá trabajado con algún psicólogo del deporte o son amantes del deporte, ¿no? Y bueno, surge la duda, ¿quién o cómo para qué o qué es un psicólogo del deporte, ¿no? Bueno, primero hay que entender de dónde surge, porque si bien es cierto que esta ciencia es de reciente consolidación, como que viene de una línea muy delgada entre el deporte y la psicología. Entonces sí es difícil que se haya, o más bien fue un poco complejo la consolidación. Entonces, observamos que desde los primeros laboratorios de psicología experimental, fue el de Wundt en Leipzig, Alemania, en 1920, comienzan a ver la relación entre tiempos de reacción y las respuestas motrices de las personas. Y después en Estados Unidos y en la Unión Soviética estudiaron sobre la sensación y la percepción. Y no fue hasta 1965 que se fundó la Asociación Internacional de Psicología del Deporte. Entonces, como pueden ver, es reciente, sin embargo, ha ido creciendo internacionalmente. Fue donde se dieron cuenta que estaban viendo patrones en el rendimiento de los atletas y que ya comenzaron a compartir estos estudios. Esto que comentas es importantísimo porque la psicología del deporte creo que es de las pocas ciencias que tiene esta gran bondad de ser una ciencia que tiene a los pioneros, las personas que han descubierto, que han investigado sobre esta temática, siguen presentes, ¿no? Son personas que actualmente tenemos y que nosotros conocemos y hemos tenido el gusto de trabajar con alguno de ellos, de escuchar, de ver una conferencia, y eso los convierte en libros vivientes, cosa que de repente en otras ciencias pues es muy complicado, ¿no? Y esto le genera una pasión especial a la psicología, al menos desde mi perspectiva, porque tiene que ver con el rendimiento, como lo decías muy bien, Mayra, y principalmente con la optimización del rendimiento. Y también no olvidemos que cuando hablamos de optimizar el rendimiento, estamos hablando también de el bienestar. Esto es importantísimo porque muchas veces se obvia y se dice, es que el máximo rendimiento es una cosa y el bienestar es otra. Desde esta perspectiva, o al menos desde nuestra perspectiva, van en el mismo camino, bienestar y máximo rendimiento. Y las áreas en las que se puede aplicar la psicología del deporte, evidentemente es en el deporte, en tanto deporte individual, deporte colectivo, pero también estamos convencidos de que el rendimiento se puede trasladar a cualquier otra actividad, tanto actividad física, actividad laboral o actividad personal. ¿Por qué? Porque a través de un entrenamiento de las habilidades psicológicas, un entrenamiento a través de estas estrategias que pretende la psicología, que te otorga la psicología, pues te va a ayudar a maximizar tu rendimiento. Sí, efectivamente. Y bueno, ya platicaremos en ediciones de nuestro podcast posteriores, pero bueno, podemos ir observando que específicamente en el deporte cada vez hay más asociaciones y más organizaciones que van encontrando este impacto que nosotros como psicólogos del deporte conocemos, ¿no? Por ejemplo, la NFL ya está haciendo un estudio de las características tanto psicológicas como conductuales y han decidido ir más allá de entrenamientos mentales, ¿no? Ya no nada más es, tengo el equipo, va a empezar la temporada y hacemos entrenamiento mental, sino que se están apoyando desde antes del draft en un test que se llama TAP o TAP o Perfil Atlético de Trautwein,
donde están analizando la agilidad mental, los rasgos de comportamiento, de aprendizaje y funciones cognitivas para conocer el perfil psicológico de los jugadores. Entonces, todos los jugadores colegiales ya llegan al draft con alguna especie de análisis psicológico y los equipos se basan en esto, ¿no? Donde los comparan no nada más entre otros jugadores que están ahí tratando de ser elegidos, sino con jugadores exitosos pasados. Y también otra herramienta que utilizan es Achievement Metrics, que esta específicamente analiza el discurso que tienen los jugadores colegiales durante entrevistas, y este análisis les va diciendo, dependiendo de las palabras, las entonaciones, etcétera, cómo hacen su discurso, qué tan propensos son los jugadores para trabajar en equipo, qué tanto tienen desarrollado su liderazgo, cuánta disposición al cambio tienen, entre otras muchas cosas más. Entonces, esa es una herramienta buenísima que de hecho fue desarrollado para ver el rendimiento en el ejército de Estados Unidos. Y bueno, si ya está iniciando a darse esta despertar, digámoslo así, de la psicología del deporte cuando estamos viendo todos estos beneficios, bueno, yo creo que es buenísimo que en este podcast toda esta gente que esté interesada pueda conocer que no nada más en este alto rendimiento, sino en lo que tú nos mencionabas, ¿no? Gimnasios, academias escolares, etcétera. Todas estas son unas bondades buenísimas que tiene la aplicación de la psicología del deporte. En efecto, estas bondades que nos cuentas nos facilitan o nos abren la posibilidad de impactar en el rendimiento personal, en el rendimiento de nuestros atletas o de nuestros equipos, ¿no? Tanto para predecir, ¿no? Por ejemplo, como lo hacen en la NFL, buscar elegir el talento lo más apropiado, ¿no? Y a partir de ahí comenzar a trabajar una planificación psicológica. También se puede hacer un trabajo directamente ya en la intervención con los jugadores, con los atletas. Y además esto también nos deja ver la potencialidad que tiene la propia psicología del deporte, ¿no? ¿Por qué? Porque la NFL comienza a hacer esto, pero hay una gran área de oportunidad en otros deportes donde comienza apenas la psicología del deporte, donde todavía no está incluido el rol del psicólogo del deporte. Y aquí yo creo que esta es una gran fortaleza que tiene la psicología de poder crecer y de seguir aportando este tipo de conocimientos para los atletas y para la gente que nos encanta el deporte, ¿no? Esta parte que para mí es increíble. Pero así como hablamos también de estas bondades y de este impacto positivo que tiene el trabajo psicológico en el deporte, también tenemos que reconocer algunas advertencias, ¿no? Algunas situaciones que suceden por las mismas bondades, ¿no? La situación de que es una ciencia relativamente nueva nos genera esta potencialidad de crecimiento, pero también nos genera otras dificultades como el desconocimiento. Entonces, este desconocimiento de la persona que contrata los servicios, de repente no sabe qué esperar y de repente no sabe qué es lo que tiene que recibir y por lo tanto se genera otro problema que tiene que ver con el intrusismo. Hay personas que no estudiaron la parte de la psicología, mucho menos la especialidad en psicología del deporte, y con otros conocimientos o con un conocimiento un poco mayor del comportamiento humano, se incluyen en los staff técnicos, en los clubes para trabajar sobre esta área y de repente no se tiene el impacto que se quiere. Y eso ha mermado en la imagen y en la figura del rol del psicólogo del deporte. Y aquí pasa algo curioso porque es algo bien, bien raro que pasa con la psicología en general y con el psicólogo del deporte en específico. Cuando tú conoces a una persona, como bien lo decías, Mayra, que ha trabajado con un psicólogo del deporte y ese psicólogo del deporte no trabajó
todo bien o tuvieron algunos desacuerdos, ¿qué pasa con el atleta? Dice, nah, es que la psicología no sirve. No dice, bueno, no me entendí con este psicólogo o no pasó, no hicimos una buena química o el psicólogo no sabía o yo no estaba en un momento adecuado. Generalizan. Cosa contraria cuando vas con un doctor, ¿no? Con un doctor si está muy centrado, nunca dicen, nada, es que la medicina no sirve. Dicen, nada, es que fui con ese doctor y no me funcionó. Entonces, esta parte son unas situaciones muy particulares y muy peculiares que tiene la psicología del deporte, por lo cual a nosotros como psicólogos del deporte nos hace duplicar el compromiso y la responsabilidad a la hora de trabajar, porque no solo trabajamos por por nuestra imagen, sino por la imagen de todos nuestros colegas, y es ahí donde a nosotros nos exigimos nuestro máximo rendimiento. Sí, Arturo, es bastante difícil, sinceramente, porque no nada más estamos, digamos, luchando contra corriente en estos aspectos, ¿no? Llegar a un club deportivo que ya tuvieron uno o dos psicólogos del deporte, otro coach, otra persona, quizá. Entonces, es difícil. Sin embargo, esto nos impulsa a seguir trabajando porque, bueno, el psicólogo del deporte en muchísimas ocasiones es un apasionado tanto de la psicología y su aplicación como del deporte en sí. Yo recuerdo de pequeña, pequeña estoy diciendo 9, 10 años, ver las Olimpiadas, los Juegos Olímpicos de invierno y me gustaba ver a las personas en su rendimiento y ver cómo iban recorriendo todos sus trayectorias pues en la competencia, cuando llegaban al podio, etcétera. Entonces, si bien hay quizá adversidades como psicólogos del deporte, en donde a veces el mismo cuerpo técnico quizá no te acepta, hay contratiempos y eso a veces pues conlleva un hartazgo, sinceramente. Pero bueno, para eso buscamos estrategias y soluciones, tal como Iniesta, lo recordamos en la final del Mundial 2010, encuentra él la templanza para tirar y anotar en el minuto 116 ya a minutos de terminar la final y con ese gol gana. O Jordan, Michael Jordan, ¿no? Cómo encuentra la confianza y la concentración máxima tirando en el último segundo para ganar el juego 1 de las finales contra el Utah Jazz. Y es así como todas estas historias nos inspiran en el deporte y es imposible no contagiarse, ¿no? Y bueno, así es que apasionados del deporte y la psicología, sean nuevamente bienvenidos a su podcast, en donde estaremos conversando temas como este. Y bueno, nos encontramos en Instagram como @efecto mental. Y les pedimos que nos manden sus preguntas para responderlas en el siguiente episodio. Así que los esperamos en nuestro próximo podcast, en el que hablaremos acerca de las intervenciones del psicólogo en el club, en el equipo o en las instituciones deportivas. Y nos encantaría, como bien decías, poder interactuar con los que nos escuchan y nuevamente agradecerles y que recuerden que el efecto mental es vital en el máximo rendimiento. Analizando el efecto mental en el deporte, un podcast a la vez.